desde luego que tengo que dar las gracias al grupo de alabanza por preparar la predicación. Está claro que el Señor también está contento de que una canción así tan bonita podamos centrarnos en recibir la palabra del Señor, ¿no? Ojalá y con el mensaje de hoy, que cierra nuestra serie de predicaciones en Efesios, pues podamos maravillarnos una vez más en la palabra del Señor, podamos aprender y podamos pues continuar, ¿no?, conociéndole más a Él, como decía también Isaac al principio del culto. Bien, pues llegamos al final de Efesios. He titulado esta predicación Firmes en Cristo hasta el final. Y cerramos la serie que habíamos titulado Llamados a vivir lo que somos. A lo largo de esta semana, ya meses, hemos estado recorriendo una carta profundamente rica. En los primeros capítulos vimos que quiénes somos en Cristo. Somos escogidos, adoptados en la familia de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, vivificados por gracia, hemos sido unidos en un solo cuerpo y hemos sido llamados a formar parte de esta familia de Dios. Eso es nuestra identidad. Y después, a partir del capítulo 4, Pablo comenzó a mostrarnos cómo debe vivir una iglesia que ha recibido todo eso, andando con humildad, guardando la unidad del Espíritu, dejando atrás la manera vieja de vivir, hablando verdad, perdonándonos unos a otros, andando en amor, en luz y en sabiduría, y viviendo nuestras relaciones familiares y laborales bajo el señorío de Cristo. Todo eso ha sido lo que hemos visto en estos meses en Efesios. Y ahora Pablo llega al final. Y de tantas maneras diferentes que podía haber terminado la carta, pues Pablo termina hablándonos de una batalla. No puede despedirse de los Efesios sin hablar de ese enemigo invisible que nos va a confrontar. Porque la última idea que quiere transmitirnos es esta. Vivir lo que somos en Cristo no va a suceder sin oposición. La vida cristiana no se queda en recibir una nueva identidad, ni tampoco se queda en el siguiente paso de vivir esa nueva identidad. Existe un enemigo que quiere destruir lo que Dios ha creado. Hay una guerra que se está librando, aunque no la veamos. Y el final de Efesios no quiero que lo veamos como un añadido ahí raro y un tema sobre demonios, potestades. Es el cierre natural de la carta. Pablo nos está enseñando quiénes somos en Cristo, cómo debemos vivir, y ahora nos dice, permaneced firmes en Cristo, porque hay un enemigo que está ahí y que os va a atacar. Pues vamos a leer el pasaje. Me han dicho que funciona el puntero esta vez, y es verdad. Vamos a leer el pasaje. Estábamos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 24. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Perdona que vale, si me están pasando allí. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Y así es como Pablo finaliza la carta a los Efesios. Como veis, es un pasaje amplio, son 14 versículos. Hay veces que hemos visto más, pero hay algunos versículos bastante largos, lo cual me ha obligado a dividir esto en 5 partes, terrorífico, ¿verdad? Pero no, realmente nos pararemos un poquito más en el punto 2 y el punto 3, pero algunos son más breves. Pero bueno, fortalecidos en el Señor será la primera parte, tratando el versículo 10. Firmes frente a un enemigo real, segunda parte, versículos 11 a 13. Revestidos con la armadura de Dios, tercera parte, versículos 14 a 17. Dependientes en oración, será la cuarta, versículos 18 a 20. Y por último, sostenidos en comunión, será el final, con los 4 últimos versículos. Entonces pasemos al primer punto, que se llama fortalecidos en el Señor. Y muy brevemente vamos a leer otra vez Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La expresión por lo demás nos indica que Pablo está entrando ya en la parte final de la carta, como si dijera, después de todo lo que os he hablado, queda esto. Fortaleceos en el Señor. Y Pablo no nos ha dicho, sed fuertes, ¿no? No puede haber dicho, sed fuertes. Como el mundo a veces nos dice, aguanta, saca esa fuerza que tienes dentro, confía en ti mismo, tú puedes, mírate en el espejo, dite campeón, campeón, ¿no? No, Pablo dice otra cosa, dice, fortaleceos en el Señor. La vida cristiana no se va a sostener buscando fuerza dentro de nosotros. Isaac, por ejemplo, decía antes, pararos, estaros quietos, ¿no? Eso a veces invita a meditar. Pues esa meditación no es moderna, como a veces se nos invita, ¿no? El tema del mindfulness, busca dentro tuya. No, ese tiempo de silencio sería para meditar en la fuerza y el poder de Dios, en lo que ya logró en Cristo. ¿Recordáis lo que vimos en Efesios 1? Principio del todo. ¿Acordáis, verdad? Allí Pablo oraba para que la Iglesia conociera la supereminente grandeza del poder de Dios. El mismo poder que actuó en Cristo cuando Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío. En aquel momento vimos que Cristo no solo resucitó, sino que fue exaltado por encima de todo poder espiritual y de todo nombre que se nombra. Y ese mismo énfasis vuelve ahora al final de la carta, antes de hablarnos del enemigo. Pablo nos dice, sed fortalecidos en el Señor que ya venció, en ese Señor que está exaltado. Fortaleceos en el Señor que está sobre todo. Y con esa primera orden, Pablo ya nos sitúa correctamente antes de hablarnos de la batalla. Entonces, la segunda parte, firmes frente a un enemigo real. Después de decirnos dónde está nuestra fuerza, dónde debemos buscar esa fuerza, Pablo nos explica por qué la necesitamos. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos esa fuerza? Vamos a leer otra vez. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, estoy perdiendo por aquí, carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a ver en esta parte, que es un pelín más larga, estos puntos principales que he querido poneros aquí. Hay que vestirse de toda la armadura. Hay que asumir responsabilidad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y por último, hay que estar preparados antes de las crisis. Lo primero que destacaba de la insistencia de Pablo, Lo primero que destacaba era la misma idea, la de estar firmes, como hemos titulado la predicación. Lo repite al comienzo y al final de esos versículos. Y para estar firmes nos manda vestirnos de toda la armadura. ¿Por qué? Porque una armadura incompleta deja zonas expuestas, huecos por donde hay una oportunidad para que el enemigo haga daño. De nada sirve tener, por ejemplo, mucho conocimiento doctrinal. Vamos a ver luego la espada de la palabra. Pues yo estudio mucho la Biblia y tal. Y luego llega la hora de decir la verdad y miento. Y el cinto de la verdad no lo llevo, ¿no? O sea, de nada sirve hacer mucho de una cosa y no de otra. La armadura debe estar completa. Y esta idea de vestíos es una orden. Vestíos nos recuerda esa tensión en la vida cristiana de entre lo que Dios nos ha dado y lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? La armadura es de Dios, pero ¿quién se pone la armadura? Nosotros nos ponemos la armadura. Debemos vestirnos con ella. Después Pablo identifica al enemigo, dice las asechanzas del diablo. Esta palabra asechanzas significa engaño y trampa, porque el ataque no es siempre evidente, no es siempre persecución. Muchas veces viene en forma de mentiras, acusaciones, tentación, orgullo. No basta con tener entusiasmo, no basta con estar contento. Debemos conseguir ese discernimiento y estar vigilantes a dónde puede estar el diablo intentando atacarnos. Y Pablo continúa diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí me pareció interesante reflexionar en lo siguiente. Sí, las personas pueden hacer daño y obrar mal. Pero Pablo nos está revelando algo más allá. Detrás de ese mal visible hay una realidad espiritual que actúa, que engaña y que esclaviza. Cuando no tenemos esto en cuenta, es fácil convertir a otras personas en nuestros enemigos. Ese hermano que piensa diferente, ese familiar que nos ha hecho daño, el compañero que se burla de nosotros, o esta cultura que rechaza el Evangelio. Pero Pablo nos está recordando, estas personas no son el enemigo, no lo son. A estas personas Dios las ama. No debemos responder al mal con mal, debemos reconocer que detrás de ese mal hay algo más allá. Hay algo más allá que no estamos viendo, pero es esa batalla espiritual que hay de fondo. A continuación, nos habla de los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Bien, estas ideas no son originales de Pablo, ni este es el único lugar de la Biblia donde se va a hablar de esta manera. De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento menciona en varios lugares seres de otra dimensión. Para que me entendáis, en Daniel, por ejemplo, aparece una escena misteriosa en uno de sus capítulos donde un mensajero celestial habla de que intentaba llegar al reino y se encontró con el príncipe de Persia. Pero no era el príncipe físico de Persia, sino un príncipe de Persia de fondo, espiritual. En el libro de Ezequiel también nos habla sobre el rey de Tiro y habla sobre él de una forma pues muy sobrenatural, ¿no?
y en Isaías también se menciona el espíritu de Egipto como si fuera un cocodrilo gigante. Son cosas que no entendemos, son cosas que están ahí, que nos hablan a veces de esa realidad espiritual que no vemos y que, como digo, no son únicas para este pasaje en Efesios, que de verdad la Biblia contiene otras secciones que hablan sobre esos señores de las tinieblas, esas huestes de maldad. Pero si queremos llevar esto quizás a un concepto más moderno, fácil de comprender, digamos que hay ideas, deseos, miedos y mentiras que parecen respirarse en determinados momentos y determinados lugares. Pablo nos está diciendo que no todo lo que sucede se explica por las decisiones individuales o la estructura social humana. Hay tinieblas que influyen, que presionan y que moldean las formas de pensar y de vivir. Éfeso, la ciudad de Éfeso, es un buen ejemplo de esto. Si recordamos que en esa ciudad había una fuerte idolatría, magia, superstición y culto a Artemisa. A eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Pero como ya hemos visto, y por eso Pablo lo ha mencionado antes, en la carta, Cristo está sentado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Por eso nos ha dicho, fortaleceos en el Señor, no tengáis miedo. Reconoced que el peligro existe, pero también que Cristo ha vencido. Estad firmes. Y por eso termina esta parte diciendo, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un día malo? ¿Hace mucho o hace poco? Bueno, para que entendamos a Pablo, que eso es algo muy genérico. En este contexto, el día malo se está refiriendo a un momento de especial presión, de crisis o de tentación en la que el enemigo está buscando hacernos caer. Ese es el día malo. Y hay una reflexión para nosotros aquí, que es la última. ¿Sí? Ningún soldado está a salvo si en mitad de la batalla se está colocando la armadura y las flechas están cayendo del cielo. Está ahí, espera, que me estoy colocando esto. Eso no funciona. El flechazo se lo lleva. Por donde no se haya preparado le va a caer. La armadura no se improvisa en mitad del día malo. La firmeza espiritual hay que cultivarla antes de la crisis. ¿Estás tomando la armadura de Dios? ¿Lo estás haciendo hoy? ¿Estás haciéndolo antes de ese día malo? Es una pregunta para reflexionar, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos en mitad de una crisis y en ese momento es cuando nos ponemos a orar. Señor, ayuda, esto me ha pasado, tal. Y Pablo que está diciendo aquí, bueno, y el Señor a través de él, es como, esa no es la forma. La forma es que cuando llegue la crisis, tú estés tranquilo y confiado en lo que yo voy a hacer. Así que antes de pasar a cada pieza de la armadura, quiero que nos quedemos con esto. Vivir lo que somos en Cristo implica reconocer que hay oposición. Es súper importante. Pero también hay que recordar que no estamos solos ni estamos desprovistos. Dios nos ha dado su fuerza, su armadura y la victoria en Cristo. La pregunta es, ¿la estamos usando? Pues con esto vamos a pasar a la tercera parte, que es revestidos con la armadura de Dios. Después de explicar que la batalla es real y que necesitamos tomar toda la armadura, Pablo comienza a describirla. Vamos a verlo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver cada parte de la armadura.
Pero ¿sabéis por qué? Porque no sé cuándo volveremos a este pasaje. Si es ahora o nunca. O lo aprovechamos o no lo aprovechamos, ¿no? Pero no me voy a detener demasiado, ni va a ser muy extenso. Solo quiero que veamos cómo funciona esa verdad y la imagen que tiene en la armadura. Algunos piensan que Pablo se inspiró en la armadura porque estaba en la cárcel y veía a los soldados viniendo y yendo. Pero es cierto que encontramos referencias en Isaías, por ejemplo en el libro de Isaías, de Dios utilizando este lenguaje de el cinturón de la verdad y el yelmo de la salvación. Ya existía en el Antiguo Testamento. Pues bien, vamos a ver la primera pieza. La primera que menciona es el cinturón. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón en la armadura sujetaba a la ropa. Sin el cinturón, toda la ropa se quedaba suelta y desordenada. Era imposible caminar ni correr adecuadamente con todo colgando, ¿no? De la misma manera, la verdad sostiene y ordena nuestra vida cristiana. Por eso Pablo ya mandaba en Efesios 4 a dejar la mentira y hablar verdad. Porque la mentira desordena nuestra vida, nos divide por dentro, nos obliga a veces a sostener apariencias y rompe la confianza. Eso es la mentira. Abre ese espacio al enemigo. La Iglesia permanece firme cuando vive ceñida con la verdad del Evangelio, la verdad sobre Dios, la verdad sobre nosotros mismos y la verdad en nuestras relaciones. Después de esto, Pablo habla de la coraza. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué protege la coraza? Los órganos nobles, pulmones, hígado, el corazón, está aquí en el pecho. Aquí podemos pensar tanto en la justicia que hemos recibido de Cristo como en la vida justa que nace de pertenecer a Él. El enemigo nos acusará continuamente, nos recordará nuestro pecado, nuestras caídas, nuestras debilidades. Pero si entendemos que hemos sido justificados en Cristo, esas acusaciones pierden poder porque Cristo es nuestra justicia. ¿Entendéis la coraza? Del mismo modo, si nos conducimos por la vida de una manera justa, ¿quién te acusará? La coraza te protege. Luego Pablo pasa a los pies y dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La imagen es sencilla. Un soldado mal calzado no puede mantenerse firme. Imagínate llevar encima el escudo, la coraza, el yelmo, la espada, todo y correr descalzo. Clavándote piedras, tropezándote. El calzado tiene que ser bueno, ¿no? Pues bien, en cierto modo estamos hablando aquí de estabilidad. La estabilidad de la Iglesia viene del Evangelio de la paz. Es esa paz que Cristo ha conseguido en la cruz, que es paz con Dios y paz entre aquellos que antes estaban separados. Lo veíamos en Efesios 2. Judíos y gentiles ahora estaban unidos bajo un mismo evangelio. El enemigo quiere dividir lo que Cristo ha unido. Quiere sembrar sospecha, resentimiento y hostilidad. Pero una iglesia calzada con el evangelio de la paz recuerda que ya ha sido reconciliada con Dios y llamada a vivir reconciliada con sus hermanos. Es esa estabilidad que ofrece el calzado a la armadura. Después Pablo continúa diciendo, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo servía para interceptar los ataques antes de que llegaran al cuerpo, bien fueran flechas, bien fuera una espada, pero la idea es que el escudo bloquea y evita que te llegue el daño. Cuando Pablo utiliza dardos de fuego, no son dardos, son dardos de fuego.
buscan herir, pero también incendiar. ¿Y qué hace el fuego? Se extiende, se extiende. Es una herida que además afecta luego a otras zonas, ¿no? Acordaos, desde el principio el enemigo ha atacado con que Dios os ha dicho. No es una negación de que Dios exista, es sembrar desconfianza, duda e inseguridad. Por eso Pablo utiliza el escudo como símbolo de la fe. Es esa fe de confiar en Dios y confiar en su palabra cuando las dudas vienen e intentan convencerme de lo contrario. No permitáis que la duda os alcance. Usad el escudo de la fe. Luego Pablo menciona el casco. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué protege el casco? La cabeza. El lugar donde está nuestra mente, nuestra identidad, donde está nuestra esperanza. Pero también hay otra cosa. ¿Os habéis fijado que los diferentes ejércitos tenían cascos distintos? El diseño era diferente. Variaba la forma del casco, el adorno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el casco, ¿para qué servía también? Para identificar al soldado. Pues bien, si un ataque te llega a la cabeza, mal asunto, ¿no? Pero el yelmo de la salvación nos protege porque nos recuerda que pertenecemos ¿a quién? A Cristo. No solamente tiene una función de protección, también tiene una función de recordarnos la identidad. Eres salvo, eres quien Cristo rescató. Y finalmente, Pablo habla de la espada. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora todas las piezas de la armadura tenían un énfasis defensivo, pero aquí aparece una espada, y es la espada del Espíritu. La Iglesia, como decíamos, no responde al mal con las armas del mundo. La manipulación, la imposición, la violencia, el orgullo, la mentira. ¿Con qué debemos responder al mal del mundo? Con la palabra de Dios. De la misma manera que Jesús ya lo hizo en el desierto cuando fue tentado, porque escrito está. Pues más allá de conocer algunos versículos de memoria, si dejamos que la palabra forme parte de nuestra manera de pensar, de discernir, como antes decíamos, y de responder, entonces estaremos bien equipados para responder a ese mal cuando llegue. La armadura de Dios, en definitiva, es la vida de Cristo aplicada a nosotros. Hemos dicho verdad, hemos dicho justicia, hemos dicho paz. Es su salvación, es su figura como objeto de nuestra fe y el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lo dice la Biblia? En Jesús se cumple la palabra de Dios. Por eso, separados de Cristo, no podemos hacer nada. Y Pablo, al principio, ¿qué decía? Fortaleceos en quién? En el Señor, en el poder de su fuerza. Y así podremos resistir el día malo y permanecer firmes. Pues bien, vamos a pasar al cuarto punto, que es dependientes en oración. Y después de describir la armadura de Dios, Pablo continúa diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es interesante que no terminamos la armadura y pasamos a otro tema. No. Decía orando, en gerundio, como decían algunos profesores. Orando.
Dice, todo lo anterior orando. Y tiene sentido porque podemos conocer la verdad, pero aún así necesitar oración para vivirla. Podemos saber que Cristo es nuestra justicia, pero necesitar la oración cuando llega la acusación. También podemos tener la palabra de Dios y aún así necesitar el Espíritu para entenderla, recordarla y aplicarla. Es decir, la oración no es un asunto secundario, es la actitud del soldado. Fijaos además en las palabras que Pablo utiliza, en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia. La idea es muy clara. La oración no puede ser algo puntual para momentos de emergencia, debe ser un continuo, porque ahora sabemos que hay una batalla real y que separados de Cristo no podemos hacer nada. Pero luego también dice por todos los santos. La guerra espiritual no se vive de forma individualista, luchando cada uno por su cuenta. Somos un cuerpo y necesitamos orar unos por otros. Fijaros como el propio apóstol Pablo pide, y por mí. Es que lo pide en la carta, y orad por mí. Recordemos que Pablo está escribiendo desde la cárcel, pero fijaros en qué pedía, que con denuedo hable de él como debo hablar. No está pidiendo que se abran las puertas de la prisión y yo pueda salir de esta cárcel tan incómoda. No, puede que esté encadenado, pero su misión sigue viva. Y lo que más le preocupa no es su comodidad, sino su fidelidad. Y de nuevo, como veíamos en otras predicaciones, podemos orar por nuestras necesidades, por salud, por trabajo y por la familia, pero también debemos orar por la fidelidad de la Iglesia, por nuestros hermanos y por el avance del Evangelio. Pablo nos ha dicho, fortaleceos en el Señor, tomad toda la armadura de Dios y ahora dice, orando. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Era la pregunta natural que surgía. Bien, pues vamos a pasar a la última parte. Habéis visto qué rápido hemos llegado. Vamos a pasar a la última parte, que es sostenidos en comunión. Y vamos a leer las últimas palabras de la carta en Efesios 6, 21 al 24. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Lo que parece una simple despedida y algunas indicaciones contiene una enseñanza final para nosotros. ¿Quién era Tíquico? Aparece varias veces en el Nuevo Testamento como colaborador cercano de Pablo. En Colosenses también se le describe como hermano amado y fiel ministro. Probablemente fue una de esas personas de confianza de Pablo que él enviaba para llevar cartas, informar a las iglesias y animarlas. Y aquí está la enseñanza. ¿La iglesia se sostiene sola con Pablo? ¿Solo necesita a Pablo, el autor de estas cartas tan instructivas? No, Pablo estaba encadenado. Estaba encadenado. Si no hay nadie que lleve su carta, ¿cómo va a transmitir su mensaje? De nuevo, no todos en la iglesia están llamados a las mismas funciones. No todos estamos llamados a venir aquí al púlpito o a enseñar o a tocar instrumentos. La iglesia necesita muchos tíquicos, necesita muchos tíquicos, creyentes fieles, discretos, constantes,
que fortalecen a otros con su presencia, con su servicio y con su oración. Y sin decir nombres, gracias a Dios, a mí se me viene a la cabeza muchos Tíquicos en esta iglesia, que lo vemos cada vez que se organiza un evento, cada vez que tenemos la campaña de impacto, cada vez que hay que recibir a alguien de fuera. Hay muchos Tíquicos y eso es una bendición enorme y vosotros sabéis quiénes sois. Pero también seguramente hay hermanos y hermanas que todavía no han dado ese paso de involucrarse en la iglesia. Y para ellos también es este mensaje. No hay que ser Pablo, aunque también sería bueno. Sé que todo depende de los dones, pero también hay que ser Tíquico y hay que estar dispuesto a ayudar, como decimos siempre, en la limpieza, en la organización de las cosas, en la gestión del dinero. Así que ¿cuántas funciones hay en una iglesia? Muchísimas, muchísimas. Pues vamos a ir cerrando ya la serie. En la carta de Efesios, Pablo nos ha mostrado quiénes somos en Cristo, nos ha llamado a vivir de manera digna de esa identidad y ahora nos ha advertido que habrá oposición. Y cierra recordándonos la comunión dentro de la iglesia. Hemos aprendido que la iglesia no permanece firme por su propia fuerza, sino que permanece firme porque ha sido amada, salvada, unida, fortalecida y sostenida por la gracia de Dios en Cristo. Así que terminamos la carta igual que la empezamos, mirando a quién, Cristo. Y me viene genial lo que ha compartido Isaac. Porque Pedro, ¿cómo se sostuvo en las aguas? Mirando a quién, a Cristo. Cristo nos escogió, nos redimió, nos dio vida, es nuestra paz, nos ha llamado a andar en amor, reina sobre todo poder y nos fortalece, por último, para permanecer firmes hasta el final. Así que la gracia sea con todos los que aman. ¡Ay, esto se ha cortado al final! Pues la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.